Cultura Méxica, Antropofagia, presentado por Lady Algarra y Javier Gómez. El espacio y el tiempo son los ejes fundamentales en la comprensión de diferentes contextos históricos hasta nuestro presente. Para ello se comprenderá una de las civilizaciones más reconocidas de Mesoamérica que corresponde a los mexicas. Los mexicas fueron la sociedad que dominaba la mayor parte del territorio mesoamericano al momento de la conquista española. Esta civilización estaba conformada por varios grupos, tales como los campesinos, artesanos, comerciantes, guerreros, sacerdotes y gobernantes, en gran medida unidos por un origen y una cultura en común, en la que la religión jugaba un papel fundamental. Según diversas fuentes, en su época de máximo esplendor, a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, el imperio mexica se extendía por una amplia región de Mesoamérica, zona cultural que comprendía parte de México y de Centroamérica, incluyendo, además del Valle de México, las costas del Golfo de México y las del Pacífico, el istmo de Tehuantepec y parte del actual Guatemala. Según registros encontrados, tanto arqueológicos como historiográficos, el origen de los mexicas se sitúa entre los grupos hablantes de náhuatl, del norte del actual México y antecesores de los asentados durante la llamada etapa chichimeca. En la época prehispánica era común que los miembros de una sociedad recibieran su nombre de acuerdo al lugar donde dichas culturas iban a acentuar. Es por ello que una vez que fundan hacia 1325 después de Cristo su capital México, Tenochtitlán, deciden llamarse a sí mismos mexicas o tenochcas. Es de esta manera que los belicosos mexicas, también llamados tenochcas, llegaron al Valle de México a principios del siglo XII de la era cristiana, procedentes de Chicomostoc, 7 cuevas, en la región de Aztlán, lugar de Garzas, estas situadas en algún punto desconocido del noroeste de México. A lo largo de la historia, se ha hecho evidente que los mexicas han sido uno de los pueblos más importantes provenientes de Aztlán. Esto sin duda alguna por razones iniciales como considerar que fueron la última y gran migración chichimeca al altiplano central. Según Alfredo Chavero, quien fue un arqueólogo y político mexicano, sostiene que los mexicas partieron de Aztlán en búsqueda de un lugar lacustre y pantanoso parecido al que habían dejado atrás, puesto que estaban acostumbrados a vivir en ese medio ambiente y que por esa misma razón fundaron su ciudad en medio del lago Texcoco. El dominio mexica se extendió por toda Mesoamérica, convirtiendo a México Tenochtitlán la ciudad más poderosa de toda la región hasta que fue vencida por los españoles. Comprender la antropofagia desde su base etimológica griega es lo que se denomina como esa costumbre de comer carne humana. La existencia de la antropofagia en Mesoamérica ha sido concebida y percibida como ritual inspirada por diferentes motivos. Culturalmente hablar de la civilización mexica conlleva pensar desde la perspectiva de la antropofagia los cautivos que serían llevados al sacrificio. Los sacrificios humanos en la América prehispánica por partes de los mexicas no se hacían de manera esporádica, sino que todo lo contrario, se practicaban de manera constante hasta el punto de ser masivos. Ahora bien, ¿por qué la practicaban los mexicas? La antropofagia, según los mexicas, se concebía como una forma de ritual y poder que les permitía conseguir un objetivo determinante. Es desde este punto que la antropofagia se puede denominar como el hecho de hacer sagrado algún tipo de manifestación o situación. Desde este sentido, el matrimonio, dioses, fuerza social, valores o fertilidad han sido algunos de los aspectos en los que creían algunas tribus para ingerir carne humana, considerando esto desde los espacios, grupos y tiempos concretos. Sin embargo, se hace importante comprender las 3 convicciones de la antropofagia según los mexicas. La primera corresponde a la guerra. La práctica de los sacrificios humanos muchas veces fue asociada a la antropofagia. Fue tan intensa que su peculiaridad se colocó en convergencia con la guerra sagrada que consistía, si bien, en sacrificar seres míticos, por ejemplo, los mimixcoas, para alimentar de esta manera el sol y la tierra.
segunda convicción corresponde a la fecundación. Ciertamente se ha entendido, según Oliver, que el acto mítico de la creación del cielo y la tierra suscita en el sacrificio de Tlatelolco. Esto de acuerdo al mito, cuando Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, hijos de la pareja suprema, se introdujeron en forma de serpientes en el cuerpo de Tlatelolco, deidad tierra, y la partieron en dos, es decir, la sacrificaron. Con una parte de su cuerpo crearon el cielo, y con la otra parte la tierra, llevando esto al nacimiento de las plantas. Finalmente, la tercera convicción corresponde al sacrificio voluntario. La religión y los ritos tenían una importancia fundamental en la vida del pueblo mexica. Desde esta noción es lo que converge en esta civilización tan antigua, ya que esta era una manera de dar ofrenda máxima a su pueblo para mantener la vida en el mismo. Con esto se quiere demostrar que el sacrificio como uso político ha tocado diversas esferas de la vida cotidiana de acuerdo a la disputa u organización social que se debía cumplir durante esa época y de acuerdo a los códigos propios de la civilización. Sin embargo, la participación humana de los mexica estaba condicionada a un significado oportuno hacia sus dioses y hacia la religión. Los sacrificios humanos, que para ellos era una forma de comunión y servicio hacia algunos de sus dioses, también significaba el uso político de los sacrificios. Esto porque en efecto se ha hecho evidente que para el caso de los partidos de juego de pelota que narran los mitos, desencadenaban a menudo la muerte sacrificial de los vencidos. Uno de los primeros elementos que hay que entrar a analizar dentro de la antropofagia es que dicho proceso empezó a llamar mucho la atención de todo el continente europeo. Y esto se dio principalmente gracias a que en los escritos realizados por los primeros misioneros y los primeros conquistadores, en dichos escritos se describía siempre la antropofagia. Este proceso lo que empezó a generar fue una alerta o un llamado de atención para todo el continente europeo. A partir de esto, nace un interés por parte del continente europeo hacia este tema y sería utilizado como una excusa para la conquista. Pero principalmente lo que llama la atención y lo que empieza a utilizarse como un desarrollo para poder llegar al continente americano es que se empieza a utilizar este tema para tomarlo como una excusa para ser eliminado totalmente del continente europeo. Es decir, se empezó a ver este tema de la antropofagia y el continente europeo y los conquistadores vieron este tema como una razón o vieron un elemento que tenía que ser totalmente quitado de la cultura que ellos iban a conquistar. Entonces ellos no podían o no querían que esto siguiera siendo permitido. Ahora bien, a partir de esto nacen unos elementos o unos precursores que los conquistadores utilizarían como excusa para que se justificara la conquista del continente americano. Y es que cuando en los escritos se empieza a escuchar o se empieza a sonar la antropofagia o que se está practicando la antropofagia en América, entonces los europeos empiezan a tener un deseo o un interés por querer saber si esto era real o no. Entonces ellos lo que hacen es dirigirse directamente al continente americano y su excusa es que desean permanecer en el continente americano para corroborar o para desmentir este mito. Y es que justamente lo que decía en la anterior diapositiva es que esto sirvió como una razón de conquista, puesto que para el pueblo europeo el hecho de que los indígenas practicaran esta antropofagia pues daba un significado o daba una razón de peso, diciendo de que esta cultura pues en efecto era una cultura subdesarrollada, porque no cualquier cultura pues estaría practicando
ese tipo de procesos. Hay una cuestión particular que debemos analizar, y es que el significado que tenemos actualmente de la palabra caníbal no es más que una mala interpretación, es decir, entender la palabra caníbal como aquel ser vivo que come carne de su misma especie no es más que una tergiversación por parte de Colón. Y es que originalmente la palabra caníbal era empleada por los arawak para designar a sus enemigos los caribe, pero Colón, con sus prejuicios medievales, se encargó de cambiarle el significado y de expandirla por toda Europa. Entonces, hay que entender como principal elemento, y es que la antropofagia es un proceso netamente espiritual para los Mexica. Y es que hay que separar y hay que entender varios elementos, como se ve acá, los grandes no de la antropofagia, y es saber diferenciar de lo que realmente le significaba la antropofagia para los mexicas. Y es que, por ejemplo, no se hacía con el fin de hacer sufrir. El fin de ellos no era que su víctima sufriera con estos procesos o le diera miedo ni ninguna de estas cuestiones. Tampoco se hacía con el fin de alimentarse, porque hay muchas creencias de que la idea de los Mexica era poderse alimentar por medio de la antropofagia gracias a su escasez de alimento y toda esta cuestión, pero es totalmente falso. No se hacía por motivos de que no tenían suficiente alimentación. Ahora, tampoco se hacía con el fin de presenciar espectáculos, es decir, no se hacía con el fin de generar aglomeraciones y que todas las personas se reunieran y pudieran presenciar un espectáculo en común y poder simplemente entretenerse durante un tiempo. Tampoco se hacía con esa finalidad, sino que era algo netamente espiritual. Y por último, como lo acabé de mencionar, tampoco se hacía con el fin de entretener. Era un proceso netamente espiritual. Finalmente, es importante entender si realmente los únicos que practicaron la antropofagia fueron los Mexica. Eso entendiéndolo durante la conquista. Y es que hay algo importante de resaltar, y es que no solamente los indígenas practicaron o hicieron esta práctica. También los españoles en algún momento de la conquista también realizaron este tipo de procesos. Con la diferencia o con la pequeña diferencia de que los indígenas la practicaban con un fin netamente espiritual. En cambio, los españoles decidieron o tuvieron que realizar esta práctica por temas de supervivencia. Y es que muchos conquistadores y misioneros, cuando se encontraban buscando y cuando se encontraban en el continente americano, cuando se hallaron perdidos, tuvieron que realizar este tipo de cuestiones para fines netamente de supervivencia, ya que en ese momento pues no contaban con la alimentación necesaria para poder continuar con el viaje, para poder continuar con el trayecto. Curiosamente, este tipo de elementos están en los escritos, pero se toman más como una conducta de supervivencia, entonces no se exalta tanto. Al tomarse como una conducta o como algo de supervivencia, pues no se hace mucha referencia a este proceso.